felicitar también a los promotores de la innovación en YouTube, y el trabajo que están haciendo realmente los políticos. Es importante hacer este tipo de actividades, digamos, más allá de los particulares intereses que pueda tener uno a los anteriores partidos, ¿no? De promover ideas, de debatir, difundir. Y bueno, yo me voy a permitir en esta oportunidad algunas reflexiones que de repente podría ser de utilidad de cara a la situación del partido, ¿no? Yo como originario siempre sigo creyendo que siempre hemos tenido las mejores oportunidades como para ser un gran partido político, ¿no? En la imagen de Belaúnde y de las gestiones brillantes de los gobiernos, la historia misma del partido. Y también hemos tenido, digamos, los mejores cuadros en el pasado para construir un gran país. Y creo que lo seguimos teniendo, como dijo el ingeniero Merín. Lo seguimos teniendo. Yo he vivido algunas experiencias interesantes, por ejemplo, durante la campaña de Johnny Lescano, de la presidencia del partido. Claro, ya no está en acción popular Johnny Lescano, pero mientras estuvo, tuve el encargo de dirigir la Secretaría Técnica del Plan de Gobierno. Por ejemplo, a partir del mes de enero del año 2021, en plena pandemia. Y tuve la oportunidad de convocar a muchísimos militantes de los lugares más remotos del país, todo a través del internet, todo a través del Zoom, digamos, ¿no? Y recibir aportes realmente importantísimos. Y me sorprendió encontrar una tremenda cantidad de profesionales, incluso en las provincias más remotas del Perú, lo que demuestra que el partido está vivo, ¿no? Tenemos grandes hombres, grandes profesionales. Bueno, y hemos tenido también grandes oportunidades después de la muerte de Belaúnde y de Valentín Paniagua de volver a ser un gran partido, ¿no? La coyuntura misma, por ejemplo, cuando Valentín Paniagua postula a la presidencia de la República, es una oportunidad que tuvimos. Cuando el mismo Alfredo Barnechea en 2016 es candidato y empieza a crecer en progresión geométrica en las elecciones, es también una coyuntura muy buena. Y la última con Lescano, donde sacamos una votación muy buena, hicimos 2 pasos de llegar a ganar las elecciones. Yo realmente a un paso. No me voy a detener en este momento a analizar las razones por las cuales no se avanzó más y los problemas internos que tuvieron. Lo que quiero decir es que después de la muerte de Belaúnde, 3 oportunidades en las cuales, por decirlo incluso de alguna manera graciosa, que para graficar un poco la idea, 3 oportunidades en las que se nos apareció la Virgen. Pero no las supimos aprovechar. No las supimos aprovechar como organización política. Eso es evidente. O sea, con todo el recuerdo de la URI, la buena imagen de Acción Popular, de sus gobiernos, la trayectoria misma de Valentín Paniagua en el gobierno de transición, que fue un ejemplo de lucha contra la corrupción, por ejemplo, ¿no? Sin embargo, no estuvimos a la altura de las circunstancias y no supimos aprovechar esas coyunturas y después llegamos a la situación actual. En un contexto, yo quiero ser bastante práctico en algunos puntos, que contribuyó tremendamente y que de repente no lo analizamos mucho, y que contribuyó tremendamente al deterioro de los partidos y en particular de Acción Popular. Y fue dotable, es una opinión muy personal, ¿no? A partir del año 90, ya con Fujimori, a las municipalidades y gobiernos regionales de muchísimos recursos que no se manejaron bien y que fue, a mi juicio, el inicio del proceso de decadencia y corrupción de los partidos. Ustedes recuerdan, durante los gobiernos de Belaúnde, los alcaldes no recibían sueldo, los regidores tampoco recibían sueldo, no se manejaban los tremendos presupuestos que se han manejado en décadas y lustros posteriores. De manera que hay una razón, a mi juicio, muy específica y muy concreta del deterioro de los partidos, como fue darle tanto dinero a los municipios y gobiernos regionales, por ejemplo, ¿no? Entonces, hoy no quiero profundizar en el tema, estamos viviendo estas consecuencias directamente en el partido. Desde el público conocimiento que la aparición de los mal llamados o bien llamados niños, por ejemplo, obedece en muchos casos a financiamiento de campañas probablemente que vinieron de esos sitios y que vinieron de esas instancias.
estos gobiernos subnacionales, ¿no? Ante la mirada, digamos, simpática del comité político del partido político, ante la inacción del comité político del partido. Entonces, a mi juicio, el partido en los últimos 20 años se convirtió literalmente por literarios en un vientre de alquiler, en donde las candidaturas a las alcaldías, a las municipalidades de los gobiernos regionales eran prácticamente contenidas cuando de por medio había poder económico, ¿no es cierto? Y tenemos ejemplos muchísimos y que dan una tremenda pena. Presidente del gobierno de Huánuco, preso. El señor presidente regional del Bosco dejó el cargo de presidente regional y renunció al partido. Por favor. Y decía Guevara, presidente regional de Cajamarca, también renunció al partido. Bueno, entonces, ¿qué compromiso ha habido? ¿Qué manejo serio ha habido de la organización partidaria en los últimos 20 años? Yo, francamente, creo que no sería correcto venir a una reunión de este tipo y por lo menos manifestar por lo menos cuál es un sentimiento concreto, tangible, de cuáles pueden ser algunas de las causas de la situación a la que ha llegado el partido. Entonces, ahora ya no quisiera ponerme tan dramático, ¿no? Sino empezar a hablar del optimismo que lo caracteriza a mi correligionario de amigo el ingeniero Merino, que felicito además. Hay que empezar a hablar de soluciones, ¿no? De propuestas, de planteamientos. Tiempo es corto, pero yo quisiera recoger, por ejemplo, alguna experiencia que vi de cerca de Belaúthui. Yo primero soy un hombre muy mayor y estoy todavía en la base 6. Tuve la oportunidad, porque mi padre fue secretario general en la época de la persecución de Velasco, de vivir de cerca, digamos, todo el problema de la persecución misma. Mi padre fue encarcelado, la comunicación que tenía con Belaúnde, la situación que vivió el partido muy dura en estos años, ¿no? Y posteriormente el retorno de Belaúnde al Perú. Belaúnde regresa a hacer vida política activa más o menos del año 77. Ya cuando entra Morales Bermúdez, Belaúnde regresa y empieza a hacer vida política. Lo que Belaúnde hizo esos años, y yo creo que es lo que nosotros tendríamos que recoger como organización política, fue convocar gente. Y lo más impresionante de Belaúnde fue con el señorío que tenía, con la imagen de estadista y de hombre honrado y honorable, sobre todo, y valiente, porque mucha gente habla en el partido de esas virtudes, pero pocos se olvidan que Belaúnde era fundamentalmente un hombre muy valiente, y tenía al honor por encima de todo. Belaúnde empieza a hacer, a partir del 76, lo mismo que hizo el 56 y el 72 y el 73. A recorrer el Perú y convocar gente. Y empezó a convocar a la mejor gente bolivariana, gente intachable, que se convirtieron en los voceros del partido, es decir, la gente que transmitía las ideas. Tenía otros personajes brillantes para hablar sobre temas de economía, otros brillantes para tocar el tema agrario, el tema energético, políticas sociales, políticas públicas, el tema de la familia. Empezó a formar cuadros porque se estaba preparando literalmente para gobernar. No estaba ensayando con una candidatura presidencial. Yo viví esa experiencia de ver cómo Belaúnde recorría el Perú y de pronto llegaron al distrito metropolitano como Puente Piedra y empezaba a preguntar quiénes son los profesionales que conocen de este tema. ¿Quién trabajó en Cooperación Popular el 72? ¿Quién tiene experiencia en esto? ¿Quién compró lo otro? O sea, era un hombre que ya pensaba en cómo gobernar. Nosotros en el partido tenemos, en los viejos testamentos que existen, empezar a mirar la acción política así, muy profunda. Recoger desde nuestras localidades, desde nuestras comunidades, las necesidades y empezar a trabajarlas, a promoverlas, a solucionarlas con la mejor gente. Con gente que no tenga anticorriente. O sea, no necesariamente gente que tenga grandes títulos académicos, pero gente que esté comprometida con su comodidad y en todos los niveles de la administración partidaria. El partido tiene que tener voceros. A mí me da la impresión de que en los últimos 20 años las diversas autoridades del partido, por un temor, digamos, a ser sobrepasados de repente con capacidad intelectual
un determinado colaborador o líder no han querido delegar funciones, Belaúnde sí lo hacía. Belaúnde no tenía esa incredibilidad. Habían de repente personas en su entorno que podían en algunos aspectos de saber generarlo de repente intelectualmente. Qué sé yo, ¿no? Tipo como Fernando Tual, Oscar Reyes, de repente en algunos aspectos conocía más, podía superarlo a Belaúnde. Pero Belaúnde jamás tuvo esa influencia, al contrario, Belaúnde convocaba a estos dos grandes equipos de gobierno. Eso es lo que tiene que hacer, empezar a hacer Acción Popular, y eso es lo que no ha habido en los últimos 20 años en el Campillo. Y por ahí hay que empezar a cambiar. Yo quiero terminar con dos cosas más, porque creo que son importantes por el diccionario, y que recogen un poco también lo que dijo el amigo sociólogo que dio la conferencia. Hay que empezar a reformar en el partido las formas de participación, en primer lugar, internamente. No es posible, por ejemplo, que los comités estatales o provinciales no tengan injerencia alguna sobre la gestión de una autoridad municipal en su distrito. Vamos a decir, un alcalde, un regidor o en un municipio provincial. Hay que buscar los mecanismos que es posible, mediante los cuales los comités distritales tengan la posibilidad de proponer, de llevar propuestas a la gestión municipal, de sugerir nombres, incluso, que puedan participar, por supuesto, gente con las calidades profesionales y personales de Iguac, para que puedan participar en la gestión municipal. No es posible que un alcalde salga por Acción Popular, o un gobernador regional salga por Acción Popular, y no participe para nada la gente del partido debidamente acreditada y certificada, por supuesto. Y peor todavía, si no se plasman las ideas del partido en esa gestión, ¿no? Esto me parece fundamental. Y acá yo me quiero detener un segundo también, por ejemplo, el tema de cooperación popular. Y Fernando Merino, yo sé que lo trabaja mucho desde Piedra, como una iniciativa partidaria de él, seguramente de los correligionarios y el comité que lo apoya. Pero la pregunta que yo les hago, comisario, ¿cómo es posible que desde el año 1985 ya van a pasar 40 años, ¿no? Por supuesto, cumple 40 años. En realidad serían 35, porque su Cooperación Popular dejó de existir en los 35. ¿Cómo es posible que en 35 años no haya habido una sola autoridad municipal de gobierno regional, incluso presidentes de la República, transitorios que hemos tenido, que haya relanzado a Cooperación Popular como parte de la gestión de un gobierno y como una política pública formal? ¿Por qué, correligionarios? ¿Por qué? Porque Cooperación Popular fue justamente el principal instrumento de desarrollo del sector rural de Belaúnde en todo el gobierno, y con particular éxito en el primero, que significó lograr, con el aporte y el trabajo voluntario y popular de los campesinos, construir, ustedes saben, escuelas, canales, carreteras, y que fue un proyecto absolutamente antiinflacionario, porque en vez de generar gasto fiscal, empezó a generar un aporte del campesino al Estado, porque Belaúnde llamaba la filantropía del pobre. He preguntado a ustedes por qué en 35 años no hemos tenido ninguna autoridad del partido que haya propuesto este tipo de iniciativa para relanzar y convertir nuevamente a Cooperación Popular en una política pública. Es una demostración más cabal que el partido ha estado pésimamente gobernado en los últimos 20 años, sin ninguna duda. Entonces, es el momento de cambiar. Otro punto más, a mi juicio, y que lo dijo también el amigo Tosoto, y que yo lo rescato. Hay que empezar a abrirnos a la sociedad e integrar a nuevos actores a la participación partidaria. Y yo lo menciono con mucha claridad. El sector campesino, por ejemplo. En el Perú nosotros escuchamos cada cierto tiempo al señor Silloni. Seguramente algunos se acuerdan que incluso había gente que lo estaba promoviendo para que sea candidato como gobernador regional de Ica por Acción Popular. El señor Castillo, gobernador regional por Timori, ¿no? Increíble, ¿no? Que esas cosas pasan y han pasado en Acción Popular. Bueno, este señor constantemente se expresa por el tremendo desarrollo, una especie de gurú del tema que tiene la agricultura exportadora en el Perú, ¿no? Y los maravillas de cifras que estamos en el primer lugar en producción de uva,
estamos en primer lugar en el mundo de producción de arándanos, también los mismos en espárragos, esto y el otro, ¿no? Cosa que es verdad, digamos, y verdad, pero para beneficio, pues, de grandes inversionistas, de grandes empresarios, y ojalá hubiesen muchos más en el país, ¿cierto? Y que por supuesto generan mucha mano de obra, ¿no? Eso no se puede negar. En Ica, en Trujillo, hay empleo pleno gracias a la agricultura exportadora. Pero ha habido un olvido absoluto y total de la agricultura, de la pequeña agricultura, de la agricultura familiar en la tierra del Perú, que congrega a 6 millones de personas. 6 millones de personas forman parte de la agricultura familiar en la tierra del Perú. Y aproximadamente 750.000 personas en la selva, cerca de selva allí, que están al margen de ese desarrollo que tiene la agricultura exportadora. Y si, por ejemplo, es un sector al que por nuestro propio origen, por la presencia misma de Cooperación Popular, deberíamos, por ejemplo, apuntar y darle protagonismo en el partido, en la participación, como lo dijo el sociólogo, y en las propuestas de desarrollo para los sectores que las hay. La hay a través de Cooperación Popular, la hay a través del programa de tierras productivas, hay incluso los recursos, pero no hay la dirección gubernamental de utilizar siquiera un pequeño porcentaje de los recursos que se utilizan para programas sociales para destinarlos a este tipo de proyectos en donde quien pone la mano de obra es la comunidad. Entonces, temas para hablar y para promover ideas y para posicionar nuevamente al partido abundan, estimados por mencionarlo. Lo que hace falta es tomar la decisión de cambiar a Acción Popular. Y Acción Popular lo tenemos que cambiar con nueva cara, con nuevo rostro. Es el momento de un cambio por el cambio. Yo quiero terminar diciéndoles nada más que dos temas también importantes que también lo mencionó el ingeniero cuando habla de la industrialización del país. Hay que industrializar el Perú. Y una de las herramientas para industrializar el Perú fundamental, por ejemplo, es, y que el Perú tiene grandes condiciones, es la generación de electricidad a gran escala. Tenemos recursos hidroeléctricos, de energías renovables, solares, fotovoltaicas, y creo desde la URI conoce perfectamente lo que estoy hablando y pueden ratificar lo que digo sin ninguna duda, sin haber conversado, él sabe que tenemos esos recursos. Esta energía eléctrica que podemos generar puede ser el gran resorte para iniciar esa industrialización de la que hablamos, más el gas que tenemos en Sur Andino. Esos, por ejemplo, son los temas que tiene que hablar el partido. Y de esos temas no se hablaron. Y no se hablaron deliberadamente. ¿Y saben por qué no se hablaron? Y miren acá, y no se hablaron hace algunos años. Cuando teníamos, por ejemplo, un hombre brillante, como Juan Inchausti, que fue ministro de Energía, ¿no? Digamos a Juan Inchausti, lo teníamos en cierta parte como colaborador muy cercano al partido, el ingeniero Gustavo Miller, y lo teníamos a Mesías Guevara, en Cajamarca. Lo que pasaba, Mesías tenía una postura anticonga, casi antiminera, y Juan Inchausti tenía, y los dos cosas, y los demás tenía una posición probablemente pro-minería. Pero él tenía que entrar en partido, señores, para exigirles y tentar a estos señores brillantes del partido para decirles, el partido tiene que comprar los futuros oficiales en torno al problema de la minería, porque involucra el flujo de ingresos económicos más importante del país. Y no te hizo. Y esto no es tratar con ligereza al partido de estos últimos 20 años. Por favor, díganme qué cosa es, ¿no? Termino con esto. Uno de los aportes que creo que vale la pena también mencionar que hicimos el actual de gobierno del Escano, que ya no está en el partido, cosa que yo censuro y lo que ha pasado. Nosotros hablamos de utilizar una lucha contra la corrupción. Yo les invito a leer el documento que elaboramos y lo vamos a divulgar. Y también se hablaba en esta época mucho de una nueva constitución o de reforma constitucional. Entonces, allí nosotros planteamos la necesidad de que se incorpore, por ejemplo, como una reforma constitucional, el derecho a la vivienda, que no está consagrado de manera implícita en la actual Constitución, ¿no? Y además, desarrollamos, y creo, una propuesta, la hicimos también con el apoyo de Jorge Zapata, que en esta época era de Acción Popular y ahora es presidente de CAPECO y Sociedad de Paso, en donde planteamos la posibilidad que con recursos privados se pudiese llegar a construir anualmente en un gobierno actiopopulista 250.000 viviendas, lo cual hubiera generado ingente cantidad de empleo. Repito, con recursos privados, naturalmente fondos de inversión privados avalados por el Estado peruano.
y hubieran permitido dinamizar la economía del país vía la construcción. Esto se trabajó, por ejemplo, y fue la demostración cabal de que Acción Popular no era lo que muchos decían durante la campaña, porque la lideraba Johnny Lescano, un partido de izquierda o estatista. No, señores, era un partido amigo de la inversión y de la participación privada, sin ninguna duda, ¿no? Este punto es importante mencionarlo, y el tema también de las reformas constitucionales y el tema de la promoción de vivienda, como tema, yo quisiera dejar en el tintero que podrían, por favor, amigos, de la innovación de tratados de repente en próximas y nuevas reuniones que podamos tener los ministerios. Yo creo que este es el momento de las ideas y de los voceros. Y de los voceros a nivel nacional, a nivel departamental, a nivel provincial y a nivel distrital. Como dijo nuestro amigo el sociólogo, este momento es una democracia participativa de nuevos actores. El sector informal, la minería artesanal, que son muy importantes ahora en mi país, que muchas veces determinan las victorias o las derrotas electorales. Hay que mirar la tierra andina, de la que nos hemos olvidado por completo. Estos son los temas que deberíamos intentar a tratar en Acción Popular y que yo me permito y tocarles a ustedes, amigos de la innovación del PIB, que los empecemos a tratar de manera general para que el partido empiece a tomar conciencia y empecemos a mostrar una nueva cara ante la sociedad, la limpiemos de lo que ha pasado y podamos nuevamente relanzar a Acción Popular y regresar por la senda del éxito electoral y la unidad partidaria, pero con principio. Muchas gracias por el tiempo.